En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya llegamos al capítulo 5. Vamos a leer hoy versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El tema de hoy es ser o seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Vamos a mirar estos dos pasajes que nos entrega allí el apóstol Pablo. Nos vamos a concentrar allí en el versículo 1, pero antes de ello, recordar que en el capítulo 4 hemos visto características para llevar una vida práctica. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos estamos comportando? Nos dice allí el capítulo 4. Y en el capítulo 5 nos da unas nuevas características de comportamiento allí en esos dos versículos. Mira que la palabra nos dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Sed imitadores. ¿Cuál es el estándar de un hijo de Dios? El estándar de un hijo de Dios es ser imitador. Ser imitador. Ese es el estándar de un hijo de Dios. Ser imitador de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo logramos imitar a Dios? Bueno, miremos lo siguiente. Cuando una persona anda con otra persona, se le empiezan a pegar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos en el matrimonio. En el matrimonio vemos eso. También lo podemos ver, por ejemplo, con nuestros hijos pequeños, ¿no? Cuando van al colegio y empiezan y traen palabras que reciben de allá de otros estudiantes, ¿no? Se le empiezan a pegar cosas. Entonces, la Biblia nos dice: sed imitadores de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios? Bueno, conociendo cada día más a Dios, por medio de su palabra, a través del testimonio y la oración. ¿Cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios? Conociendo más de su palabra, conociendo más a Dios. Y esto lo hacemos, por supuesto, a través de las Sagradas Escrituras. Lo hacemos también por medio del testimonio y de la oración. Mira que muchas personas hoy dicen conocer a Dios. Muchas personas dicen conocer a Dios, pero con sus obras niegan a Dios. Con esas obras que están desarrollando, que están haciendo, niegan a Dios. Otros no conocen al Dios de la Biblia. El sistema del mundo te presenta a Dios de otra forma. El mundo te presenta a Dios de otra forma. ¿Cómo lo presenta? Un Dios que tolera el pecado. Un Dios que tolera el pecado. ¿Cómo lo presenta el mundo? Un Dios que permite cualquier forma de adoración. La gente dice: desde que lo haga de mi corazón, no hay problema. Eso dice la gente. Creen en un Dios que se basa en lo material y solamente en lo material y riquezas. ¿Sabes? Ese es el Dios del mundo. Ese es el Dios del mundo, el que tolera el pecado, el que permite cualquier forma de adoración, el que solamente se habla de riquezas y cosas materiales. Ese es el Dios del mundo. Por ello el apóstol Pablo nos dice ser imitadores de Dios. Seamos imitadores del Dios de la Biblia. Y cuando nos habla de imitar a Dios, está hablando de su carácter, está hablando de
su carácter. La Biblia nos entrega las normas para imitar su carácter. Vamos a mirar un pasaje que vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 43-48. Y ahí vamos a mirar unos parámetros muy interesantes. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mira lo que nos dice la palabra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira cómo debemos imitar. Aquí tenemos un buen pasaje, una buena referencia de las Santas Escrituras de esa imitación a Dios. Ese versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mira, las palabras de Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es desarrollar nuestro carácter como un verdadero cristiano. Amar a los enemigos, bendecir a las personas que nos están maldiciendo, hacer bien a las personas que nos han aborrecido y orar por aquellas personas que nos han ultrajado. Así que allí están esas características, ¿no? Amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos bien a los que nos aborrecen, lloramos por aquellos que nos ultrajan. Mira que este pasaje nos entrega una clave allí en el versículo 45. Dejemos allí en pantalla el versículo 45. O sea, Mateo 5, 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira ese parámetro, para que seamos hijos. Nosotros debemos entonces examinarnos cómo nos estamos comportando ante los demás. La palabra nos dice, para que seáis hijos. ¿Cómo somos hijos? Pues el versículo anterior nos dice, ¿no? Si nosotros estamos, ¿qué? Amando a nuestros enemigos. ¿Cómo somos hijos? Si bendecimos a los que nos han generado inconvenientes. ¿Cómo somos hijos? Si hacemos bien a los que nos aborrecen. ¿Cómo somos hijos? Si estamos orando por aquella persona que nos ha generado inconvenientes, que nos ha ultrajado, que ha hablado mal de nosotros. Así somos hijos. Ese es el parámetro, el carácter de Dios. Por eso dice la palabra que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mira el parámetro tan importante que nos entrega ese versículo 45. Nos entrega unos parámetros para decir que nosotros somos cristianos no solamente en la iglesia, sino afuera. Es que el reto, ¿sabes qué? El reto no es decir yo soy cristiano y tú vienes a la iglesia. El reto para el creyente es afuera. Aquí adentro, no, porque adentro, pues, pareciera que todos somos cristianos, todos estamos juiciosos, todos traemos la Biblia, todos escuchamos el mensaje de Dios. Cuando oramos, estamos orando, la mayoría oramos acá, ¿no es cierto? Pero afuera es el reto. Afuera en un mundo hostil, porque para el cristiano afuera el mundo es hostil. Entonces ahí está el reto. Y el reto es tener en nuestro vocabulario
tres palabras muy importantes: santidad, justicia y bondad. Mira, para poder mirar ese versículo 45, si somos hijos de Dios, debemos tener claro qué es la santidad. Debemos tener claro el parámetro de la justicia de Dios y la bondad de Dios. Si caminamos en la santidad, en la justicia y la bondad, vamos a poder bendecir a nuestros enemigos. Vamos a poderlos bendecir. Miremos entonces esas palabras: santidad, justicia y bondad. Estamos hablando de imitar a Dios, imitar a Cristo. Miremos Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Mira lo que nos dice las Escrituras en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es santo. La Biblia nos dice: santo, santo, santo. No hay mentira en Él. No hay tinieblas en Él. Y así nosotros debemos andar. La palabra de Dios nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Si nosotros realmente somos genuinos creyentes, vamos a imitar esa santidad. Vamos a caminar bajo esos parámetros de santidad. Es decir, no hay tinieblas en nosotros. Hemos sido justificados por el Señor. El Señor es luz, es libertad, y en Él no hay tinieblas, en Él no hay engaño. O sea que nosotros no debemos caminar bajo las tinieblas y no debemos caminar bajo el parámetro del engaño, ¿no? Estar engañando a los demás. Miremos ahora el tema de la justicia. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Mira lo que ocurre con la justicia. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos nuestra propia justicia, la estamos haciendo bajo el parámetro de nuestra carne, bajo el parámetro de que los demás le quedemos bien a los demás y no a Dios. Sí, eso es nuestra propia justicia, nuestras obras en la carne. Yo estoy pendiente de qué es lo que me dicen los demás, de que los demás me halaguen por mis buenas obras, de que los demás me exalten por lo que yo soy. ¿Sí? Eso es, por eso dice la Escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Sabes qué? Tú actúas y la recompensa te la da el Señor. No esperemos nada de los hombres, porque sabes que nosotros como hombres fallamos. Nosotros como hombres nos equivocamos. Si estamos esperando algo de los hombres, estamos errados. Si miramos a Dios, ahí está el galardón, ahí está la recompensa. Mira lo que nos dice Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice las Escrituras: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El parámetro de la justicia de Dios es rectitud. Ese es el parámetro de la justicia de Dios, es rectitud. Y si nosotros caminamos en esa justicia, es porque hemos nacido de nuevo. Es porque entendemos esos verdaderos lineamientos de una justicia basada en la rectitud de Dios. Ahora mira, para poder avanzar en esa justicia y en esa santidad, debemos caminar bajo el parámetro del amor, bajo el parámetro de la bondad. O sea, si no hay amor en nuestra vida, no va a haber tampoco santidad, no va a haber tampoco justicia. Necesitamos caminar bajo el parámetro del amor, la bondad. Miremos qué nos dice allí más adelante, Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8.
porque imitamos a Dios en el amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es claro. Pero ¿sabes qué? Recuerda, la gente en el mundo confunde el amor, porque piensan que es el amor del mundo, ¿no? Y mira cómo es el amor del mundo. Hoy está, mañana no está. Hoy te amo, mañana por ese disgusto ya no te amo. Hoy te amo, pero por esas palabras ofensivas ya no te amo. Por esa actitud que tienes conmigo ya no te amo. ¿Sí ves? Ese es el amor del mundo. No, mira, si ese es el amor que desarrollamos, la palabra dice que no hemos conocido a Dios. Si ese es el amor que representamos, la palabra nos dice, no conocemos a Dios. ¿Sí ves? Es muy diferente el amor del mundo al amor de Dios. Por eso, el versículo 2 de nuestro pasaje central nos dice, y andad en amor. Por eso nos dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Estoy leyendo Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y andad en amor. Esta palabra andad hace referencia a caminar, desarrollar el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira la característica de ese amor, ahí no lo dice el versículo 2, del verdadero amor. Ese amor es voluntario. La característica del verdadero amor es que es voluntario, es decir, no obligación. Cuando hacemos las cosas por obligación, es decir, en nuestras fuerzas, ese es el amor del mundo. El amor del mundo está esperando siempre algo a cambio. El amor del mundo está esperando siempre algo a cambio. El amor de Dios no. El amor de Dios es voluntario. ¿Sí ves la diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios? Y nosotros como hijos de Dios debemos tener el amor de Dios. Cristo se entregó por amor a nosotros, para salvarnos. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Estamos mirando el amor. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por el injusto. Ese es el amor. El justo por el injusto. Mira que eso nos debe cambiar completamente todo el panorama del verdadero amor. ¿Merecíamos que Dios nos amara como nos ha amado? No. No porque caminamos en el mundo. Pero por eso la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos debe cambiar completamente el concepto del amor. Ahora, para que tú entiendas la profundidad de ese concepto del verdadero amor, debe ser tocado por el Espíritu de Dios. Porque si no, todo esto nos va a quedar aquí en palabras y letras. Palabras que pueden ser muy bonitas, ¿no? Cristo murió por el pecador, muy bonito. Dios es amor, muy bonito. Pero para que lo podamos entender realmente, es Dios que toca al pecador por medio de su Santo Espíritu. Es Dios quien lo hace. Por eso mira lo que nos dice Juan 15:13. Juan 15:13. Dice las Escrituras, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que hizo Jesucristo, poner su vida por el pecador. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Y mira que nuestro pasaje central dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Mira que ahí vienen esas palabras: ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Qué interesante que podamos mirar ello, ¿no? Ofrenda, sacrificio a Dios y olor fragante. Bueno, miremos con este ejemplo. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21, para poder entender un poco ese tema. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mira, el versículo 20 nos dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando miramos el contexto de ese pasaje, ¿qué vamos a ver? Que Noé dio gracias porque Dios rescató a esa familia. Sí, porque recordemos lo de Noé, ¿no? La inundación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Miremos un poco ese contexto, ¿no? Noé construye una barca. Y ese es el tiempo en el cual el Señor da para que la gente se pueda arrepentir. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Viendo que estaba construyendo allí la barca, dirían: este está loco, esto por acá no llueve, loco. Pero Noé obedeció. Mira lo importante que es obedecer. Y entonces, ¿qué? Viene el diluvio, se lo lleva a todos. Solo una familia se salvó. Uno diría: qué injusticia de Dios, ¿no? ¿Cómo solamente va a salvar a una familia? Pero es que mientras construyó el arca, allí era el momento del arrepentimiento. Entonces, a veces no leemos bien las Escrituras. Solamente leemos lo que nos conviene. Pero cuando nos damos cuenta, sí había un tiempo para que se arrepintieran, para que cambiaran, para que realmente obedecieran. No lo hicieron. Y entonces mira la actitud de Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y mira, dice: y de todo animal limpio. No trajo cualquier cosa, no. Todo bajo el parámetro de la excelencia. ¿Sí? Agradecimiento, un agradecimiento porque decía: si no viene Dios, el diluvio nos lleva a todos. La salvación es de Dios. Noé confió, Noé obedeció, pero la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y entonces vemos ahí: tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo nosotros hoy en día nos acercamos a Dios? Desde que sepa Dios que tengo un corazón limpio y agradado hacia Él. Pero ¿tú cómo sabes que tienes ese corazón limpio y agradado si no conoces a Dios? ¿Sí ves? No es que lo importante es que Dios mira mi corazón, pero si no conoces a Dios, porque no conoces las Escrituras. Démonos cuenta que aquí Noé tuvo una actitud de agradecimiento con lo mejor. Y entonces ahí es cuando el versículo 21 nos dice: y percibió Jehová olor grato. Agradecimiento, obediencia. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, por el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mira, la gente se quiere acercar a Dios como la persona quiere, pero no como el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia. Y para que haya olor grato, tenemos que conocer a Dios.
Si no conocemos a Dios, nada. Olor grato. Bueno, miremos otro pasaje para seguir entendiendo este tema de ofrenda y sacrificio y olor fragante. Miremos Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Porque fíjate que en el Antiguo Testamento tenía que ver eso con los animalitos, no con el sacrificio. Resulta que ahora en el Nuevo Testamento eso cambia. Cambia porque llegó Jesús a salvarnos, llegó el Cordero de Dios. Entonces mira lo que nos dice allí Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora entonces, nosotros no necesitamos sacrificar un animalito, como le ocurrió en ese entonces a Noé, ¿no? Él hizo ahí un holocausto animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció el holocausto en el altar. No, ahora la Biblia nos está diciendo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es, que todo lo que sale de nuestra boca sea agradecimiento y bendición. Palabras de bendición y palabras de agradecimiento. Nosotros como hijos de Dios no tenemos más que agradecimiento. Porque no éramos aptos para la salvación. ¿Por qué? Porque no eran nuestras obras. No eran nuestras obras. Porque además si fuera por nuestras obras, ya no sería gracia. ¿Sí ves? Si fuera por mis obras, por mis acciones, por mis hechos, ya la salvación no sería por gracia, sería por las obras. Y recuerda que la gracia es un favor inmerecido, un regalo inmerecido. Entonces, esos frutos de labios que confiesen su nombre, palabras de agradecimiento a Dios, palabras de bendición, rectitud, debemos desechar, recuerda lo que vimos hace 8 días, toda mentira. Recuerda lo que vimos hace 8 días, todas palabras deshonestas. Todo eso no debe estar con nosotros, porque somos hijos de Dios. Miremos otro pasaje, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra de Dios: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo miramos esos sacrificios espirituales? Lo vemos a través de lo que hemos hecho referencia, por ejemplo, lo que vimos ahorita en Hebreos, ¿no? Hebreos 13:15, también el 16, que es, primero, alabando a Dios. Segundo, orando. Tercero, hablando de Cristo. Cuarto, el ofrecimiento de nuestra vida corporal. Y quinto, el sacrificar nuestros deseos individuales por el bien de otros. Mira los parámetros, ¿no? Alabar a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes. El orar al Señor. El hablar de Cristo. El ofrecimiento de nuestra vida corporal. El sacrificar nuestros deseos individuales por el bien de los otros. Mira, si ves, este mensaje choca contra nuestro yo. Este mensaje choca contra nuestro orgullo. Pero la palabra es muy clara. Debemos que reflexionar. Debemos que examinarnos para saber si estamos adorando al Dios del mundo o realmente adorando al Dios de las Escrituras.
Por ejemplo, mira el hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, nos edificamos, es decir, nos discipulamos. Pero una persona discipulada tiene que hablar de Cristo. Tiene que hablar de Cristo. Ahora, todo depende en qué paso estás. Si apenas estás para discipularte, pues bueno, es momento para discipularte. Pero si ya te discipulaste, es momento ¿de qué? De hablar de Cristo. Cueste lo que cueste, ¿no? A veces cuesta bastante. Cueste lo que cueste. Bueno, el ofrecimiento de nuestra vida corporal, con nuestras acciones, estamos dedicando ese tiempo al Señor. El sacrificar nuestros deseos individuales por el bien de los otros. Ahí hay hermandad, ahí hay unidad. Un hijo de Dios no es aislado. Un hijo de Dios no es solamente el encerrado y esperando que le llegue la bendición. No, un hijo de Dios comparte la palabra. Un hijo de Dios comparte tantas cosas que pueda compartir. Eso hace un hijo de Dios. Miremos otro pasaje, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Mira lo que nos dice las Escrituras. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos presentamos a Dios agradándole. Dice allí, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, ¿nuestro cuerpo para qué está? ¿Para el mundo? No está. Está para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Ahora, si estamos en Cristo, le pertenecemos al Señor. Ya no hacemos lo que nosotros hacíamos en el mundo. Ya no lo hacemos. ¿No? Ahora nuestro cuerpo es para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Nuestro cuerpo ya no vive en adulterio, fornicación, inmundicia, inmoralidad sexual. Ya no. Ya no. Eso quedó atrás. Eso quedó en el pasado. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Pero necesitamos que nuestro yo sea tratado para que haya un cambio. Si nuestro yo no es tratado, vamos a seguir pensando que por venir a la iglesia somos hijos de Dios. Y la palabra nos lo dice claramente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿no? Nos dice que los hijos de Dios son aquellos donde Dios ha tocado y aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos donde han recibido la palabra y han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Miremos lo que nos dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, imitamos a Dios. Miremos estas preguntas que generan reflexión. ¿Qué estamos imitando nosotros? ¿Imitamos al mundo o imitamos a Dios? Tú podrás decir, bueno, con base a lo que he escuchado, me doy cuenta que no conozco a Dios. ¿Qué debes hacer? Pues discipularte. Eso es lo que hay que hacer. Todo tiene unos lineamientos, una estructura, ¿no? Entonces tú dices, no, yo pensé que conocía a Dios, ahora sé que la manera de conocer a Dios es a través de las Sagradas Escrituras, a través del estudio de la palabra. Entonces tengo que discipularme para conocer realmente a Dios. Porque si estamos imitando las prácticas del mundo, ¿qué encontramos en el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso lo encontramos en el mundo.
Y si tú todavía sigues los deseos de la carne, si tú todavía sigues la vanagloria de la vida, si tú todavía sigues no perdonando, ¿qué hay en ti? Todavía está el mundo. Porque recuerda el parámetro que vimos en Mateo 5:43 al 48, ¿no? El parámetro es que perdonar. Ese es el parámetro. Somos hijos de Dios si nosotros podemos perdonar. Porque ahí está la situación. Cristo perdonó a los que no lo merecían. Ahora, tú también, si eres parte de Cristo, tú vas a perdonar al que te ofendió. Recuerda, mira, Cristo perdonó a los que no lo merecíamos. No lo merecíamos. Cristo lo hizo. Cristo perdonó a los que no lo merecían. Ahora tú, ¿por qué no puedes perdonar? No puedo. Bueno, entonces, hay algo que no te ha llegado bien el Evangelio. Hay algo que te está afectando. Es decir, el mundo todavía te está afectando. El lenguaje del mundo. Porque el lenguaje del mundo es perdonar, pero no olvidar. Ese es el lenguaje del mundo. Bueno, está bien. Me dicen en la iglesia que tengo que perdonar. Está bien. Pero lo estás haciendo de forma superficial. Superficial. Ahora, ¿tú entiendes realmente esto que se está hablando de imitar a Cristo, del amor y del perdón? Entonces tú entenderías que un matrimonio bajo principios cristianos no se separa. ¿Por qué? Pues porque perdona. ¿No es cierto? Perdona. ¿Ya entiendes ello? ¿Por qué se está hablando de que el matrimonio es para toda la vida entre los creyentes? Bueno, es que entre inconversos, pues es normal que se separen. Eso es normal. Sería anormal que no se separaran. Pero entre creyentes, ¿cómo puede existir la figura de que un matrimonio no siga, de que no esté más el pacto allí del matrimonio? Porque se perdonan. ¿Eso quiere decir que hay ofensas? Sí hay ofensas, sí hay ofensas. En un matrimonio va a haber ofensas. Pero ¿sabes qué? Se perdonan. Y se perdonan realmente, no es una situación superficial. Se perdonan. Ahora, vamos a entender también que un verdadero creyente va a perdonar no solamente las ofensas de su cónyuge, sino también las ofensas de sus familiares. También las ofensas de otras personas. Inclusive con las personas con las que puede laborar, desarrollar cualquier tipo de actividad, lo va a hacer. Porque Cristo lo perdonó. Ese es el parámetro, ¿no? Cristo perdona, ahora tú también perdonas. ¿En qué debemos imitar? En el amor de Dios. Sabiendo que Dios es santo, sabiendo que Dios es justo. En eso imitamos a Dios. Cuando vamos una vez más a este pasaje, vamos a entrar ya al tema de las conclusiones. Volvamos a tomar nuestro pasaje central de Efesios 5, 1, 2. Volvámoslo a tomar. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Tenemos el amor de Dios. Dios nos amó. ¿Cómo nosotros no vamos a reproducir ese amor? Ya vimos a través del soporte bíblico que el que no ama no ha conocido a Dios. Si no amamos, no conocemos a Dios. Y vuelvo y reitero, ahí la palabra es ágape, el amor de Dios en el griego. No estamos hablando del amor del mundo, no hablamos del amor eros, no hablamos de eso, del amor entre parejas, no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios. No estamos hablando tampoco del amor fileo, no hablamos de ello, hablamos del amor ágape. Estoy hablando de la parte griega.
ahí aparece es ágape, el amor de Dios. No hablamos del amor entre personas o la amistad, no, hablamos del amor de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú te das cuenta, en esos dos versículos, la palabra amados, amor y amó, hacen una gran referencia para decirnos, imitamos a Dios en el amor. Por eso te presentamos que la santidad, la justicia. Por eso miramos el parámetro. Mira que el parámetro de Mateo 5, 43, 48 es perdona. Perdona. Porque tú cómo puedes amar a tu enemigo perdonando. ¿Tú cómo puedes bendecir al que te maldijo? Perdonando. ¿Tú cómo puedes hacer bien al que te ha aborrecido? Perdonando. ¿Tú cómo vas a orar por esa persona? Perdonándola. Ahora tú puedes salir de acá y decir, sí, lo voy a hacer, pero si lo haces en tus fuerzas, hasta ahí llegó. Vas a intentarlo y cuando veas a esa persona va a generar un shock y te vas a dar cuenta que todo lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Sí? El parámetro allí es el amor que perdona. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Imitar el amor de Dios. Tenemos que imitar ese amor de Dios. Y esto nos lleva a estas preguntas de reflexión. Si Cristo mora en tu vida, ¿estás proyectando el amor? Si Cristo mora realmente en tu vida, ¿estás proyectando el amor? Unos podrían decir sí, otros podrían decir todavía no, otros tajantemente no. De acuerdo a lo que se acaba de exponer. La palabra se expone para que tú te examines. Vuelvo y reitero, a veces somos muy ligeros. Si Cristo mora en nuestra vida, ¿cómo proyectamos ese amor? Tú puedes decir sí, pero ya viste los parámetros realmente. Ese amor es a través del perdón. Entonces la pregunta la podríamos también añadirle algo más. Si Cristo está en tu vida, ¿tú perdonas? ¿Perdonas? Ahí está, se agrega algo más, ¿perdonas? Pero, ¿perdonas al que te ha hecho daño? ¿Perdonas a esa persona? Mira, quizás ninguno de nosotros, o quizás puede presentarte un caso acá. Uno no sabe. Imagínate un caso de estos. Una persona que pudo haber matado a un familiar tuyo y lo tuvieras allá al lado. Claro, porque nosotros perdona, sí, cualquier cosa y que me ofendieron ahí, me dijeron una palabra y sí, te perdono. Pero si ves la profundidad del perdón, ¿qué pasaría con una persona bajo esas características siendo un hijo de Dios? ¿Qué crees que haría un hijo de Dios que tuviera al lado a la persona que afectó a su familiar o inclusive mató a su hijo? ¿Qué crees que haría esa persona? Claro, en el mundo, no, pues, no lo va a perdonar, no, déjese eso quizás a Dios, pero ¿sí ves? Pero la palabra nos enseña que debemos perdonar. Debemos perdonar. Mira, te puse un ejemplo fuerte para que tú entiendas el perdón. Porque si ponemos, es que me miró feo, pero sí, yo lo perdono. Sí, pues eso no es, sí, me mira feo y, bueno, yo te perdono, me mira feo. Sí, pero fíjate que el ejemplo debe ser mucho más profundo para que entendamos realmente lo que es perdonar. Lo que es perdonar. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no se perdona fácilmente? Porque están los estereotipos del mundo. El que la hace, la paga. Están los estereotipos del mundo. Yo lo puedo perdonar, pero nunca olvidar esa ofensa. Nunca olvidar esa ofensa.
Yo lo puedo perdonar, pero la cicatriz quedó muy honda y muy profunda. Eso es lo que nos da los parámetros del mundo, ¿sí ves? Así se maneja el mundo. Pero cuando vamos a las Escrituras, el parámetro del perdón es completamente diferente. Pero para poder entender el perdón, necesitamos comprender que nosotros, ninguno, merecía el perdón de Dios. Ninguno de los que estamos aquí presentes merecía el perdón de Dios. Ninguno. No es que yo no robaba, yo no mataba, yo siempre he hecho buenas obras, yo siempre he hecho esto, yo siempre he hecho lo otro. No. La Biblia es muy clara. Todos nos hemos desviado. Todos. La Biblia es muy clara. Efesios 2:1. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todos. Buscando a Dios a nuestra manera. Buscando a Dios a nuestros pensamientos, a nuestra forma. Por eso la pregunta es, si Cristo mora, ¿cómo proyectas ese amor? ¿Cómo perdonas? Ahora sí respondamos esta pregunta. ¿Imitamos a Cristo? Sed pues imitadores de Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo? Reflexionemos en ello. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.